¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Cómo está el tiempo por allí? Porque aquí está diluviando, por lo menos en Valencia. Por aquí el tiempo bien, el tiempo bien. Ayer fue el eclipse lunar gigantesco. Estuvo bien, estuvo divertido. Y nada, hoy ya última sesión, o sea que a tope, con ganas. Vamos a ver que monte yo todo esto. Tenga preparado. A ver, una cosa más. Vengo a hacerte anfitrión, Alfonso. Fantástico, muchas gracias. Deberíais de poder ver la presentación. ¿Sí? Vale, fantástico. Gracias. Pues nada, Pablo, les doy esos minutos para que vayan a rellenar la encuesta. Bueno, si alguien no la ha rellenado de aquí. ¿Dónde ¿Alguien no está? lo ha hecho? Perdón. ¿Dónde está la encuesta? Perdón. Está en EduFlow. Puedes ir a EduFlow. En la parte de proyectos, Vale. donde pone votación proyectos, si no tiene pérdida. Ok. Pero en el correo también está. Sí, también. Os doy un par de minutos para que hagáis eso. Yo creo que ya estamos todos por aquí. O sea que nada, ahora mismo le damos. Bueno, por lo menos si no, que sepáis que tenéis que votar los proyectos lo antes posible, porque si no lo hacéis, pues me tocará a mí asignaros a uno al que yo quiera, ¿sabes? Tampoco es la idea. Yo hice los deberes ayer y voté ayer. Está bien, está bien. Que me costó, ¿eh? Reconozco que me costó porque había varios que me tentaron y no sabía muy bien la prioridad que quería darle. Hagáis lo que hagáis, siempre que acaban siendo cosas chulas. O sea que no, tampoco os preocupéis, no os machaquéis. Todo es muy chulo. Bueno, yo creo que ya le damos, ¿no? Vamos a ello. Bueno. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Espero que con ganas ya de terminar estas sesiones. Todavía queda la mitad del curso, pero hoy llegamos por fin al final de las lectures, al final de las clases, ¿no? Empezamos viendo cómo procesar data, ¿no? Análisis, classification, luego nos metimos con supervised learning, hicimos un poquito de unsupervised, un poquito de neural networks y hoy toca un poquito de NLP, ¿no? Para empezar vamos a ver qué es esto de NLP, cómo funciona, qué es lo que es. Vamos a hablar un poco de lo que es la unstructured data, los datos sin estructura y los problemas que nos dan, los quebraderos de cabeza que ellos conllevan. Vamos a hablar un poco del NLP workflow, o sea, cómo procesamos datos, cómo empezamos con texto y acabamos con datos que podemos utilizar en un algoritmo de inteligencia artificial. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre modelos estadísticos contra modelos basados en reglas, cuándo utilizar unos, cuándo utilizar otros, y ya para acabar vamos a acabar con unos casos de uso para algoritmos de NLP, ¿no? Para empezar, ¿qué es esto de el NLP? El NLP es el Natural Language Processing, el procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural en este contexto significa el lenguaje que utilizamos los humanos para comunicarnos los unos con los otros, ¿no? El idioma, ¿no? El español, el inglés, el chino, cualquier idioma que haya originado el ser humano orgánicamente y que no esté hecho específicamente para un ordenador, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el lenguaje natural? Porque es muy difícil de procesar y de preparar para que un ordenador entienda, ¿no? Es difícil extraer y comprender la información que está codificada en lenguajes naturales, ¿no? Para poder hacer esto, ¿no? Para poder comprender la información que está codificada en texto, tenemos que combinar, por un lado, la lingüística, eso que hacíamos en quinto de primaria de encontrar el sujeto y el predicado de las oraciones, las ciencias computacionales en general,
porque al procesar texto vamos a utilizar un montón de algoritmos clásicos de manipulación de strings, y finalmente inteligencia artificial, que es para lo que hemos venido, ¿no? Una vez hemos procesado este texto y tenemos datos útiles, vamos a poder aplicarlos a algoritmos de inteligencia artificial y vamos a poder utilizarlos, ¿no? Así que nada, vamos a ver un momento qué es esto del texto, ¿no? Porque antes teníamos tablas, teníamos datos ordenados, datos que teníamos unas variables con números o algo parecido a números, fechas, categorías que podíamos transformar a valores numéricos de alguna manera, y teníamos casos, ¿no? Puntos de información de estas variables. Pero ahora tenemos un montón de palabras que no tienen ningún tipo de orden, ningún tipo de estructura. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos transformar estos datos a algo que un ordenador pueda comprender, ¿no? Para hacer esto, viene bien primero entender qué tipo de dato estamos trabajando. Y es que estamos trabajando en unos datos llamados datos no estructurados. Estos datos no tienen orden o no tienen relaciones internas como, como una tabla tiene, ¿no? No tenemos variables, no tenemos casillas que rellenar, sino que tenemos una lista de texto, ¿no? Una lista de palabras. ¿Y qué es lo que pasa con estos datos? Pues que por un lado son inconsistentes, ¿no? No tienen una estructura organizada y por lo tanto no tenemos una estructura que esperar, ¿no? Y por otro lado son muy sparse, son muy poco densos. Cada palabra individual no contiene mucha información que nos sea útil a la hora de entrenar un modelo, y por lo tanto tienen el mismo problema que tenían los datos muy dimensionales de los que estábamos hablando en la lecture de Unsupervised Learning, ¿no? Al final, si tenemos datos que son muy poco densos, es muy difícil que un algoritmo de inteligencia artificial pueda utilizarlos para aprender, ¿no? Y además, por su propia naturaleza de ser strings, de ser texto, son muy difíciles de procesar con técnicas de data processing convencionales, ¿no? No podemos, por ejemplo, normalizarlos como haríamos con una distribución, ¿no? de números. No podemos encontrar outliers como lo hacíamos con nuestros datos en tablas, ¿no? Así que tenemos el problema de que tenemos que transformar estos datos a números. Pregunta, Lo que Alfonso, haría... Sí. antes de seguir, ¿a qué te refieres con que no son datos que no están ordenados? Porque dependiendo del idioma en el que estés hablando, un adjetivo tiene que ir delante o después, o un verbo tiene que ir antes o después. Entonces, Sí, hay cierto orden en el lenguaje, ¿no? Evidentemente hay cierto orden. Lo que pasa es que no están ordenados en el sentido de que dentro de que hay categorías de palabras y dentro de que hay orden dentro de una oración, podemos tener oraciones ordenadas de infinitas maneras, ¿no? No es como si todas las frases viniesen en sujeto, predicado, determinante, nombre, adverbio, complemento del verbo, verbo. O sea, evidentemente hay cierto orden dentro de las estructuras gramaticales y podemos explotarlo para procesar datos. La cosa es que no tenemos un orden esperado, ¿no? Cuando yo te puedo dar una frase y esa frase puede tener infinitas configuraciones, ¿no? A eso me refiero con datos no estructurados. Es una idea más high level, o sea, más viendo un texto entero, no podemos decir nada en particular de ese texto aparte de que está hecho de palabras que siguen unas ciertas reglas, pero no es como, por ejemplo, nuestra tabla de setas, ¿no? Que teníamos en el Challenge 4, donde todas las setas iban a tener exactamente las mismas variables. No sé si me he explicado mejor. Sí, gracias, sí. Vale, nada, sí, es esa diferencia, ¿no? Que nos hace más difícil trabajar con el texto, ¿no? ¿Por dónde iba? Sí, cuando nosotros queremos trabajar con texto, nuestro objetivo final es una representación numérica que podemos utilizar en un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Y una primera idea que podríamos tener es transformar las palabras en variables categóricas. Me explico. Al final lo que sabemos es que van a entrar palabras, ¿no? Nuestros datos de entrada van a ser palabras. Y vamos a tener una primera palabra, una segunda palabra, una tercera palabra. Y a la vez, estas palabras están limitadas por un diccionario, ¿no? Si asumimos que el texto que tenemos es correcto gramaticalmente, es decir, que tenemos palabras reales, podemos simplemente coger un diccionario de la lengua española y transformar estas variables, estas palabras en variables categóricas y hacer un one-hot encoding de todas estas palabras. Entonces tendríamos un vector, por cada palabra tendríamos un vector de longitud, todas las palabras del diccionario de la lengua castellana, y tendríamos un 1 representando esa palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la frase I ate an apple and played the piano,
la primera palabra sería I, entonces tendríamos este vector, ¿no? Para la primera, este vector para la segunda y así sucesivamente. Porque al final todas estas palabras son simplemente variables categóricas. Problema. Esto funciona muy bien para una frase, ¿no? Al final tenemos 8 palabras posibles y tenemos unos vectores manejables. Pero si ahora añadimos otra frase, podemos duplicar fácilmente el tamaño de estos vectores. Y si añadimos todas las palabras de un libro, empieza a aumentar la cosa exponencialmente, y para modelos grandes, donde tengamos que tratar muchas palabras posibles, donde tengamos un vocabulario muy amplio, el tamaño de este diccionario de palabras que estamos tratando aumenta exponencialmente. Y tenemos el problema del dato con mucha dimensionalidad, ¿no? Tenemos el problema de que eso es muy difícil de tratar y es muy difícil de utilizar en un modelo de inteligencia artificial. Entonces, en NLP tenemos el problema de la dimensionalidad. Tenemos que reducir continuamente cuántas dimensiones o el tamaño de este vocabulario, que es al final lo que determina nuestras dimensiones de trabajo, ¿no? Tenemos que disminuir el número total de dimensiones en todos los pasos que tomemos, ¿no? Y para ello utilizamos el NLP Workflow, ¿no? Utilizamos una serie de pasos para procesar estos textos y reducir la dimensionalidad de nuestra representación numérica final, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer con un texto es lo que se llama tokenización. Hasta ahora hemos asumido que lo que teníamos eran palabras, pero en realidad lo que vamos a tener en los casos de la vida real es una string gigantesca de caracteres donde nosotros tenemos que encontrar estos tokens, estas palabras. Y esto parece muy trivial, muy sencillo, hasta que nos metemos en la parte más fina, ¿no? Por ejemplo, esta frase, next week we're coming from the US, ¿no? Al final podríamos simplemente dividir en cada espacio y tener palabras, ¿no? Dividirlo así de sencillo. Pero, por ejemplo, week tiene una coma justo detrás. ¿El week sin coma es distinto al week con coma? ¿Queremos hacer esa distinción? ¿O es la coma su propia entidad, su propio token? ¿Queremos simplemente eliminarlo? O we are, ¿no? Que es una contracción. ¿Cómo lidiamos con esa contracción? ¿Qué hacemos? ¿La expandimos o simplemente eliminamos la contracción? Todos los caracteres especiales, por ejemplo, la exclamación, tenemos que lidiar con eso también. Entonces, tiene mucha complejidad de trasfondo con la que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Además, tenemos un problema, y es que cuando tengamos textos de la vida real crudos, vamos a tener muchos problemas a la hora de tokenizar. Por ejemplo, si estamos haciendo web scraping y tenemos textos sacados de páginas web, vamos a tener un montón de tokens, un montón de artefactos, ¿no? Tags, marcas, URLs, cosas especiales ahí dentro que pueden destrozar nuestra tokenización, ¿no? Que pueden hacer que cualquier algoritmo que apliquemos se haga un lío y tengamos tokens que sean inútiles, ¿no? Y al final, si volvemos a esa one hot encoding, cada token único, nuevo o extraño que tengamos añade una nueva dimensión a nuestro vector. Entonces queremos reducir ese problema al máximo posible. Y además tenemos el problema añadido de los encodings. ¿Cómo representamos los caracteres como valores numéricos? Al final los ordenadores tienen unas tablas gigantescas donde representan unos caracteres en función de unos números, ¿no? Que son los encodings, ASCII, UTF. Y el problema es que, por ejemplo, en castellano tenemos tildes y eso a lo mejor, si lo pasamos a un encoding donde no tenemos tildes, podemos tener problemas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Lo bueno de la tokenización es que hay librerías que lo hacen por nosotros y por lo tanto no tenemos que preocuparnos de ello en cierta manera, ¿no? Evidentemente tenemos que ser conscientes de que esto ocurre, pero es un proceso, ¿no? Entra texto, sale texto tokenizado. Lo siguiente que tenemos que hacer una vez hemos tokenizado nuestro texto es structuring. Structuring es un poco lo que estabas diciendo tú antes, y es que aunque los textos por naturaleza no tengan una estructura, tienen unas reglas y tienen cierta regularidad, en el sentido de que, por ejemplo, podemos esperar unas estructuras específicas dentro de las frases, ¿no? Dentro de las palabras que estemos usando. Por ejemplo, en los idiomas utilizamos muchas palabras que son útiles para nosotros como seres humanos a la hora de comunicarnos, pero que para un ordenador no contienen tanta información, ¿no? Y estas palabras se les llama stop words. En inglés son pues is, to, and, ¿no? Palabras comunes que aparecen en muchos textos y que tienen mucha frecuencia y que por lo tanto no son especiales o no tienen mucha información a la hora de clasificar o de caracterizar un texto. Lo más común es simplemente eliminar todos los stop words, ¿no? Reducir todas esas palabras y así eliminar dimensionalidad de nuestro texto. Además tenemos caracteres especiales y convenciones. Por convenciones me refiero a hashtags o emails o URLs, ¿no?
que si queremos lidiar con ellos, pues podemos filtrar para encontrarlos, pero si no, podemos simplemente eliminarlos o reducir esos ejemplos, porque al final eso va a destrozar nuestra tokenización o va a añadir dimensiones que son inútiles a la hora de procesar el texto, ¿no? Y a la vez, si tenemos texto que está formateado de alguna manera o que está codificado con tags, como puede ser HTML, markup, también tenemos que lidiar con estas estructuras y puede ser algo bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, en un archivo HTML es muy fácil encontrar dónde está el texto. Entonces podemos lidiar con estas encoding tags y añadir cierta estructura a nuestros datos y así eliminar dimensionalidad, ¿no? Para estos dos últimos pasos, para la tokenización y para el structuring, utilizamos muchas veces una herramienta llamada regex. Ahí estamos. Las regex son regular expressions. Son básicamente unos patrones de búsqueda que nosotros podemos especificar en un lenguaje en particular, no es de programación, pero vamos, es un lenguaje de codificación que nos permiten buscar patrones dentro de nuestras strings, machearlos, es decir, encontrarlos dentro del string y manipularlos, ¿no? Es una herramienta muy útil porque, por ejemplo, podemos escribir expresiones regex que encuentren todos los emails dentro de un texto o todas las palabras en minúscula que empiecen por A y acaben por R, cosas muy específicas o muy generales. ¿Cuál es el único problema que tienen las regex? Pues que son muy difíciles de escribir así manualmente. Tiene una sintaxis muy especial, muy distinta, entonces si no las utilizas mucho son difíciles de utilizar, ¿no? Yo utilizo una página web que se llama Regexer, muy recomendable, que te permite crear tu propia expresión y que recomiendo que uséis hoy, porque hoy vais a utilizar regex en el challenge y es un poquito difícil de utilizar si no habéis usado regex antes. Entonces, herramientas como esta ayudan un poquito, ¿no? a engrasar todo el proceso de escribir una expresión regex. Una vez hemos hecho esto, una vez hemos limpiado nuestro texto, tokenizándolo y eliminando stopwords, estructurándolo un poco, pasamos al siguiente paso del NLP Workflow, que es reducir aún más la dimensionalidad del texto utilizando las reglas que existen detrás de la formación de las palabras, ¿no? Las palabras al final aparecen en los idiomas por un proceso orgánico, ¿no? Unas palabras derivan en otras. Y muchas veces introducimos transformaciones a una misma base, ¿no? Añadimos prefijos o sufijos para añadir más información o para añadir más contexto. Por ejemplo, la palabra change, changing, changes, change and changer, todas vienen del mismo concepto, ¿no? De cambio, pero tienen distintas connotaciones, pues temporales o de espacio, de número, ¿no? Pero si nosotros queremos contener la máxima información posible en el mínimo número de dimensiones, lo que podemos hacer es reducir estas palabras, ¿no? Podemos quitarlas del diccionario, reduciéndolas a una stem, a una base, ¿no? Y esto lo hacemos esquematizando las palabras de nuestro texto. Y básicamente eso consiste en cortar partes de la palabra por delante o por detrás, prefijos o sufijos, para reducir, ¿no? el tamaño total de nuestro diccionario. En este caso, todas estas palabras se transformarían en chang. ¿Cuál es el problema? Que chang no es una palabra, ¿no? Si nosotros queremos tener textos en ese proceso de preprocesado de los datos que sigan teniendo sentido y a la vez queremos conservar un poco más de la información, ¿no? Al final chang tiene cierta diferencia con respecto a change. En realidad aquí la base sería change, no chang, ¿no? Si queremos conservar un poco más de la información, podemos utilizar otro proceso que es un poco más complejo que la esquematización, que es la lematización. La lematización es como la esquematización inteligente y es básicamente el mismo proceso donde utilizamos un algoritmo que sabe reducir estas palabras a una base, ¿no? Pero manteniendo la coherencia, ¿no? dentro de la familia de palabras, no sé si quieres llamarlo así, y manteniendo esa base para todas las posibles variaciones gramaticales de la misma palabra, ¿no? Ambos procesos llevan al mismo resultado, que es reducir el número total de palabras en nuestro diccionario. Lo único es que tienen esta pequeña variación. Una vez hemos hecho esto, lo último que podemos hacer o que podríamos hacer en nuestro proceso es algo llamado co-reference resolution o resolución correferencial. Estas palabras son a veces un poco difíciles de traducir del inglés. En el NLP tenemos algo interesante y es que previamente, cuando nosotros teníamos un set de variables, un conjunto de variables o de números,
todos esos números se referían a una sola entidad, ¿no? Una misma entidad. Si nosotros teníamos los mismos números en unas variables, sabíamos que eso se refería a una entidad en particular, ¿no? Si teníamos X valores en unas variables, sabíamos que estábamos hablando de un tipo de seta o de otro tipo de seta, ¿no? En el NLP podemos tener palabras completamente distintas que se refieran a la misma entidad, ¿no? Por ejemplo, Ana en estas frases puede ser Ana, pero también puede ser she o puede ser her, ¿no? 3 palabras se refieren a la misma entidad, al mismo objeto, ¿no? Y esto es un problema porque si le damos esta tarea de encontrar cuáles son las entidades en estos distintos textos a un algoritmo, podemos tener mucha mayor dificultad a la hora de aprender que si lo normalizamos de alguna manera, ¿no? Si utilizamos las mismas palabras para referirnos a la misma entidad. Hay unos algoritmos de resolución correferencial que realizan esta tarea por nosotros, ¿no? Y entonces lo que hacen es que encuentran qué entidades hacen qué en ciertos textos y son capaces de reconocer estas entidades y mantener esta referencia a las entidades constante y consistente a lo largo de los textos. Evidentemente, estos algoritmos están ya hechos, son cajas negras, entra tu texto, sale tu solución. Al final, esto es otro campo en sí mismo. Hay gente que se dedica a la lingüística y a las ciencias computacionales que ha creado estos algoritmos para que nosotros podamos usarlos en nuestras soluciones, ¿no? A partir de aquí, podríamos añadir muchas cosas a nuestro workflow, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer hoy, al menos en nuestro challenge, ¿no? Pero a partir de aquí es más valioso concentrarnos en cómo representamos nuestros datos, cómo representamos nuestros textos de manera numérica y cómo lo podemos hacer de manera inteligente para reducir la dimensionalidad, ¿no? Una de las primeras soluciones y una de las más sencillas sería simplemente ver cuál es nuestro vocabulario total, ¿no? Y simplemente representar para cada texto si la palabra está presente o no en ese vocabulario, ¿no? Por ejemplo, the cat and the dog fighting in front of the car, tendríamos un vector con unos en cada una de esas palabras y ceros en el resto del vocabulario que estemos tratando. Esto es lo que se llama un bag of words representation. Y está bien, lo único es que es muy sparse, no tenemos densidad de información porque tenemos muchos ceros que van a ser inútiles, no vamos a tener muy pocas variables que van a estar dándonos información para cada ejemplo, para cada texto en particular. Y a la vez perdemos el orden, ¿no? La relación entre el orden y la información de las palabras, lo cual es muy valioso en un texto. Al final, utilizar una palabra o no es menos valioso en muchos casos que dónde utilizamos esa palabra, ¿no? Dentro de una oración, dentro de una frase. Entonces, tenemos que intentar conservar ese orden a la par que intentamos reducir la dimensionalidad. Esto es un problema, ¿no? Una aproximación que podríamos tener a este problema sería intentar medir cómo de relevante o cómo de importante es una palabra dentro de un texto. Lo que llamamos word importance, ¿no? Y claro, una palabra puede ser importante en un texto por múltiples motivos, pero los dos más relevantes, más importantes que se le pueden ocurrir a uno, sería, pues para empezar, la frecuencia. Si repetimos mucho una palabra en un mismo texto, debe de ser importante. Quitando evidentemente esos stop words que aparecen mucho en nuestro idioma porque los utilizamos para conectar distintos conceptos o distintas partes de una oración, y a la vez podemos medir cómo de raro es una palabra dentro de un conjunto de textos, ¿no? Si tenemos 100 libros y en uno de ellos aparece una palabra en particular, esa palabra es muy especial para ese texto, ¿no? Es muy, muy representativo, muy importante, ¿no? Y a la vez, imaginaos que esa palabra que solo aparece en un texto de nuestra colección, aparece un montón de veces en ese texto. Pues aún más importante, ¿no? Para clasificar, ¿no? Para representar ese texto. ¿Cómo podemos combinar estas dos métricas? Pues con una métrica llamada TF y DF. TF es term frequency, ¿no? La frecuencia de una palabra dentro de un texto, dentro de un documento. Y IDF es inverse document frequency, o sea, el inverso de la frecuencia del documento, de la frecuencia en un documento. Y utilizando esta métrica podemos medir cómo de importante es para un texto una palabra en particular. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo estos 3 textos. I love dogs, I hate dogs and knitting, I love knitting, it is my hobby and my passion, ¿no? De estos textos podemos extraer, por un lado, una tabla de frecuencias. Tan sencillo como en qué textos aparecen qué palabras y en qué cantidad, ¿no? Y por otro lado, podemos calcular esta inverse document frequency. Lo interesante de esta métrica es, por ejemplo, ver cómo I, ¿no? I, la primera palabra en todas estas frases, tiene un valor de 0. ¿Por qué tiene un valor de 0? Pues porque tenemos 3 documentos y esta palabra aparece en los 3, ¿no?
3 entre 3, tomamos el logaritmo, eso es 1, logaritmo de 1 es 0, ¿no? Y tiene sentido que sea 0 porque como la palabra aparece en todos los textos, no tiene ningún tipo de valor, no tiene representación en ninguno de los textos, no es representativa de ninguno de los textos. No podemos describir ninguno de los textos con esta palabra porque todos tienen esta palabra, ¿no? Por el otro lado, my es muy especial porque solo aparece en uno de los textos, ¿no? Y además, como aparece 2 veces en el texto donde aparece, es aún más valiosa porque tiene encima mayor frecuencia. Entonces, la TF-IDF score de my en el documento 3 es súper alta. Evidentemente, en los otros 2 documentos, como no aparece, no es relevante, no es importante. El TF-IDF mejora mucho cuanto mayor número de palabras y mayor número de textos tengamos, ¿no? Evidentemente, en este caso, my no sería la palabra más representante de la tercera frase. Para empezar, porque my es un stop word, al final lo estaríamos eliminando al principio, ¿no?, del procesamiento. Pero esa es la idea, ¿no? La idea detrás del TF-IDF es eso, el encontrar qué palabras son más representativas de qué textos. Está muy bien el TF-IDF, lo vamos a utilizar hoy en el challenge. Problema, que es un glorified bag of words. Es decir, tenemos el mismo problema que teníamos cuando estábamos utilizando una bag of words representation. ¿Por qué? Porque tenemos una representación que es muy sparse, seguimos teniendo muchísimos ceros, ¿no? Y seguimos perdiendo el orden de las palabras, ¿no? Entonces, esto al final nos lleva un paso más, ¿no? Porque podemos encontrar qué palabras son más representativas o menos y utilizar eso para entrenar nuestros algoritmos, pero a la vez tenemos que encontrar una manera de reducir aún más la dimensionalidad, conseguir que esto sea denso, que no sea sparse y, más importante aún, conservar el orden, ¿no? Una idea que podríamos tener es utilizar tokens, que es básicamente una manera que utilizamos para transformar, variables discretas, ¿no?, en problemas de clasificación clásicos. A cada palabra le asignamos un número y utilizamos esos números para representar una oración o una frase. En este caso, ¿no?, por ejemplo, the cat and the dog fight in front of the car, asignamos un número a cada una de estas palabras y ahora la frase, ¿no?, esta frase se transforma en una secuencia de números. Está genial porque es denso, ¿no? Cada número es un punto de información que podemos utilizar para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial y además conservamos el orden de la oración, ¿no? No sería lo mismo tener 10-23 que 23-10. Problema, que es el mismo problema que encontrábamos cuando aplicábamos esto a problemas clásicos, ¿no?, de clasificación o de regresión. La distancia entre las palabras. Si nosotros aplicamos un número a cada una de estas variables discretas, estamos introduciendo un sesgo en la distancia que establecemos entre unos tokens y otros, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, el gato vale, o sea, la palabra gato vale 10 y la palabra coche vale 30, ¿no? Transformamos esos dos valores a tokens 10 y 30. Entonces, por algún extraño motivo, 3 gatos es igual a un coche. O sea, estamos estableciendo una distancia entre variables que no tiene por qué ser cierta. O, por ejemplo, el gato, el perro y el coche son equidistantes, ¿no? O sea, en el espacio vectorial que estamos estableciendo a la hora de transformar este texto, tenemos conceptos que son muy dispares y a la vez son equidistantes. ¿Cómo podemos solucionar esto? Cuando teníamos un problema de clasificación tradicional, utilizábamos el one-hot encoding para solucionar este problema. ¿Por qué? Porque las distancias entre los distintos valores que podía tomar nuestra variable eran equidistantes, ¿no? Todos esos valores estaban a distancia 1 de los demás, ¿no? Y así no introducíamos ningún sesgo. Además, si utilizamos un one-hot encoding, preservamos el orden, entonces, ¿cuál es el problema del one-hot encoding? Que es sparse, que no es denso. Ese es el único problema, ¿no? Claro, aquí, para solucionar este problema, tenemos que tomar una perspectiva distinta. Y esa perspectiva es la del espacio vectorial. Al final, en un one-hot encoding lo que estamos haciendo es tomar cada punto de información y establecer dentro de esos puntos un espacio donde cada distancia, ¿no? O sea, cada dimensión es uno de los posibles valores que puede tomar esta variable. Y en un problema clásico lo que hacíamos es que establecíamos distancias equidistantes entre cada posible valor porque no conocíamos las relaciones, ¿no?, entre esos puntos. Al final, si una variable discreta era A, B o C, no nos daba ninguna información que pudiésemos relacionar a una distancia entre valores, ¿no? No podíamos decir si A era más parecido a B que C. Pero claro, esto no es cierto con las palabras.
Las palabras están relacionadas las unas a las otras. Las palabras, unas son más parecidas que otras, al menos conceptualmente, ¿no? Si nosotros reemplazamos perro por gato en una oración, el cambio es mucho menos significativo que si reemplazamos perro por coche en la misma oración, ¿no? Tenemos relaciones entre estas variables que hacen que un one-hot encoding sea ineficiente a la hora de representar la información, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es acercar las palabras, ¿no? Las ideas, los conceptos que estén más cercanos en este espacio vectorial. Entonces, comprimimos este espacio vectorial a un menor número de dimensiones, aprovechándonos de esta idea de que las palabras sí que tienen relaciones entre ellas. Y esto lo que nos permite es transformar vectores gigantescos, ¿no? Vectores de one-hot encoding de palabras, donde cada posible valor del one-hot encoding es una palabra posible, a vectores mucho más densos. Estos algoritmos que hacen estos procesos se llaman encodings, ¿no? Y uno de los más conocidos es Word2Vect. Es un modelo que entrenó Google en 2013, leyendo una cantidad ingente de textos, ¿no? Y encontrando las relaciones que hay entre palabras para reducirlos a un espacio vectorial mucho más denso, mucho más reducido. ¿Qué es lo que pasa? Estas variables son variables artificiales, como las de un PCA, ¿no? Y cómo se entrena este algoritmo está un poco fuera del scope de esta clase, ¿no? Son redes neuronales, básicamente. Pero sigue siendo una herramienta muy útil para nosotros, ¿no? Porque al final empezamos con un one-hot encoding que es sparse y acabamos con un encoding que es mucho más denso y que podemos utilizar y que contiene la misma información que contenía, o muy parecida, ¿no? Perdemos poca información que la que contenía ese one-hot encoding. Fantástico. Entonces, ya estamos en el punto en el que empezamos con un texto y hemos acabado con un vector que contiene esa misma información, ¿no? Ya sea utilizando TF-IDF o utilizando un Word2Vect, ¿no? Ahora llegamos a la parte del modelo. Y antes de empezar a ponernos con las ideas de la inteligencia artificial y cómo aplicarlo a estos problemas, hay que tener una seria discusión sobre cuándo hay que utilizar la inteligencia artificial, cuándo hay que utilizar modelos estadísticos. Y el hecho en NLP es que muchas veces un modelo estadístico va a ser peor que un modelo basado en reglas, porque muchas veces tenemos reglas suficientes como para reducir un problema a una serie de reglas, una serie de órdenes, de pasos específicos en un problema para que va a funcionar mejor que un modelo de inteligencia artificial. Vamos a poner un ejemplo. Un chatbot de un banco. Esto, creo que todos los bancos del mundo han introducido un chatbot en los últimos años en sus plataformas, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema del chatbot del banco? Pues tenemos un número limitado de inputs, un número limitado de acciones que queremos que el usuario sea capaz de hacer a través del chatbot y tenemos un resultado limitado de soluciones, ¿no? de cosas que van a ocurrir cuando el usuario interactúe con el chatbot. Y a la vez, generar training data para un chatbot es imposible, dificilísimo, ¿no? ¿Qué podemos utilizar para entrenar un modelo de NLP que quiera para conversar, ¿no? Para conversar con un cliente? Este problema, si está lo suficientemente limitado, se puede reducir a un flowchart, ¿no? A una serie de interacciones entre nuestro producto y el cliente, ¿no? Por ejemplo, en este problema del chatbot, vamos a tener un número limitado de acciones que queremos que haga el chatbot, ¿no? De ahí, el usuario puede elegir una de ellas y de ahí pasamos a un chat. Y en ese chat es donde tenemos un poquito de NLP, ¿no? Nuestro algoritmo genera un texto, se lo emite al usuario. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que el usuario ha elegido la opción de bloquear una tarjeta de crédito, ¿no? Nosotros vamos a preguntar qué tarjeta de crédito quiere bloquear y nos puede responder una serie de cosas, ¿no? Nos puede responder, por ejemplo, una serie de números, nos puede responder un tipo de tarjeta, ¿no? Pero al final es un número limitado de opciones, ¿no? No nos puede responder con la fecha de su cumpleaños, no nos puede responder con un verso de Shakespeare, ¿no? Nos tiene que responder con algo que sea mínimamente coherente y relacionado al problema. Y al final eso nos lo limita a una serie de casos que podemos procesar utilizando reglas conocidas, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que nos devuelve, ¿no? Que nos manda un número de tarjeta, ¿no? Entonces nosotros podemos simplemente utilizar una regex para encontrar esos números y utilizamos esos datos para cancelar la tarjeta de crédito.
Y al final, en un chatbot siempre queda el usuario humano, ¿no? Al final, si todo fracasa y el usuario es incapaz de interactuar con nosotros, el chatbot no tiene que ser capaz, no tiene que tener una inteligencia general emocional para lidiar con este humano infinitamente, ¿no? Podemos simplemente pasarlo a un humano, a un ser humano real que realice esa tarea. Entonces, cada vez que aproximemos a un problema de NLP, cada vez que intentemos solucionar un problema de NLP, la solución más fácil siempre va a ser una solución basada en reglas. Siempre. Excepto en los casos en los que no haya una solución basada en reglas, ¿no? Que nuestro problema sea tan general y tan fuera de lo que sea datos estructurados y que sea predecible, que esté tan lejos de eso que sí que tengamos que aplicar un modelo estadístico. Vamos a ver, por ejemplo, un caso donde tenemos que aplicar un modelo estadístico, donde es lo más fácil, ¿no? Imaginaros que estamos intentando clasificar textos de autores medievales desconocidos, ¿no? Porque tenemos muchos textos medievales donde conocemos el autor, pero tenemos muchísimos más donde no, ¿no? En este caso tenemos inputs ilimitados. Un texto medieval puede tratar de 1000 cosas y puede tener infinitos formatos, ¿no? Y a la vez tenemos un número de outputs muy ilimitado, porque por un lado sí tenemos unos autores que conocemos, pero tenemos infinitos autores que desconocemos, ¿no? Y a la vez tenemos unos datos de entrenamiento, tenemos unos textos con una clasificación. Pues aquí es un caso clásico de text classification, que es nuestro primer ejemplo de uso, ¿no? Si nosotros tenemos unos textos clasificados, ¿no? Y queremos ser capaces de clasificar nuevos textos a partir de esos textos clasificados, lo que hacemos es que transformamos los textos en representaciones vectoriales, utilizando TF-IDF, utilizando Word2Vec, y luego entrenamos con esos datos numéricos, con esos datos ya transformados en algo que podemos utilizar en un algoritmo, pues entrenamos un algoritmo de entrenamiento. Y luego para textos que desconocemos, aplicamos la misma transformación a datos vectoriales y utilizamos el algoritmo de entrenamiento para clasificarlos. Como podéis ver, una vez hemos transformado el texto en vectores, el proceso es exactamente el mismo que con datos clásicos, ¿no? Que ya están originalmente en formato numérico. Imaginaros, sin embargo, que no tenemos los autores, ¿no? Que no conocemos los autores de todos los textos que estamos utilizando. Pues esto es un momento para utilizar el Unsupervised Learning, ¿no? Está pidiendo a gritos que hagamos un grouping una vez hayamos aplicado nuestra transformación a vectores, ¿no? Y lo interesante del NLP, especialmente en grouping y en problemas de unsupervised, es que al utilizar el lenguaje natural introducimos muchas posibilidades de agruparnos, ¿no? De agrupar unos conjuntos de textos de alguna manera, si bien por origen, ¿no? Como este ejemplo, no imaginaos que tenemos textos chinos, pues van a estar muy lejanos en comparación con textos ingleses antiguos o textos franceses y españoles, ¿no? Pero también, por ejemplo, temáticos, ¿no? Imaginaros que hacemos este grouping, pero en vez de utilizar textos medievales, utilizamos tweets, ¿no? Entonces vamos a tener un montón de temas en esos tweets, pero vamos a poder agruparlos de alguna manera, ¿no? Porque al final, al aplicar esa transformación de palabras a vectores, distintos tweets de distintos temas que utilicen distintas palabras para hablar de esos temas van a generar vectores distintos que luego al agruparse van a estar en clústeres separados, ¿no? El unsupervised es muy potente en NLP, sobre todo porque muchas veces encontrar datos que estén preparados para ser clasificados es muy difícil, ¿no? Antes de pasar al challenge, vamos a ver un caso muy interesante y muy chulo, a ver si os pica la curiosidad, que se llama Ngrams. No sé si os habéis dado cuenta, pero los teclados, cuando tú vas tecleando, te recomiendan la siguiente palabra, ¿no? Te recomiendan una palabra que ellos piensan que es la más probable que quieras utilizar a continuación. Entonces, este proceso, ¿no? El proceso de predecir la siguiente palabra en función de las palabras anteriores, se hace con un algoritmo llamado Ngrams. Ngrams funciona así. Dadas n palabras anteriores, utilizamos esas palabras como datos de entrada para predecir nuestro dato de salida, ¿no? Nuestra palabra siguiente. Esa n puede ser el número que nosotros queramos. Perdón, los cascos haciendo cosas otra vez. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, muy bien. Perdón. Sí. Vale, gracias. Ese número n puede ser el número de palabras que nosotros queramos. 2, 3, 4. Y lo que hacemos es que segmentamos nuestras frases de entrenamiento en ese número de palabras. Por ejemplo, si estamos haciendo un 2gram, pues esta frase de la que vimos antes, ¿no? La transformaríamos en un conjunto de entrenamiento donde cada 2 palabras queremos extraer la tercera.
¿no? Y así sucesivamente. Es tan sencillo como un proceso de manipulación inteligente del texto, ¿no? Y lo chulo es que podemos utilizar esto para predecir lo que queremos escribir, ¿no? Y esto es un tema recurrente en muchos algoritmos de NLP. El cielo es el límite. O sea, al final, si nosotros somos capaces de transformar el dos textos y los conseguimos representar de manera numérica, de manera inteligente, ¿no? De manera nueva, para un uso en particular, podemos utilizar NLP para un millón de cosas. Hay un montón de algoritmos que o se utilizan en NLP o que son resultados de inteligencia artificial en NLP que son muy, muy chulos. Por ejemplo, Name Identity Recognition, reconocer en un texto qué actores están haciendo algo, ¿no? Parecido a lo que vimos antes de Co-Reference Resolution, pero aún más difícil, ¿no? Encontrar, por ejemplo, qué palabras se refieren a una persona o qué palabras se refieren a una organización y reconocer que eso es una organización y no una persona, ¿no? O, por ejemplo, reconocer que un sitio, o sea, que unas palabras se refieren a un sitio geográfico, ¿no? Part of Speech Tagging, básicamente encontrar qué palabras realizan qué función dentro de una oración. Text Generation, este algoritmo de Ngrams que he discutido previamente, lo habíamos puesto en un contexto de sugerencia, ¿no? Al final nosotros vamos tecleando nuestras N palabras y una vez hemos tecleado 2 palabras, podemos intentar sugerir la tercera. Pero ¿y si en vez de una sugerencia lo que estuviésemos intentando es escribir texto nuevo? Pues cogeríamos primero 4 palabras, que llamamos la seed, no la semilla de nuestra generación, o las palabras que queramos, N palabras, y predecimos la siguiente, la quinta. Y luego nos movemos a la derecha, ¿no? Y dada esa y las 3 anteriores, predecimos la siguiente. Y así sucesivamente. Y va a llegar un punto en el que el algoritmo está trabajando con palabras que ha generado él completamente y hemos generado texto nuevo. Lo cual es chulísimo, ¿no? O sea, podemos generar texto. Esto funciona fatal, por cierto, en la vida real. O sea, me refiero, Ngrams es una manera muy mala de generar texto. Deriva en locura muy fácilmente. Pero es muy chulo, ¿no? Porque podemos hacer un algoritmo que, matemáticamente hablando, esté prediciendo el mejor texto posible, no dado una semilla. Traducción. Si tenemos texto de entrada, texto de salida, en un idioma y en otro idioma, y somos capaces de transformar ambos de números a palabras y palabras a números, podemos simplemente tener un modelo que vaya de una representación numérica en inglés a una representación numérica en castellano, del mismo texto, y entre un algoritmo que nos permite traducir, ¿no? Y traducir mejor que un traductor lingüístico puro, ¿no? Que utilice reglas estrictas, ¿no? Y que muchas veces se equivoque a la hora de pues, encontrar la minucia, ¿no? dentro de cómo escribimos nosotros en lenguaje natural. O, por ejemplo, detección de errores en cómo escribimos. Si estamos aplicando, por ejemplo, un modelo de Ngram y hemos predecido una palabra para la siguiente y el usuario teclea algo parecido pero con un error gramatical o con una diferencia, ¿no? en una letra o en 2, podemos simplemente asumir que se ha equivocado gramaticalmente y reemplazar el error por por la palabra que habíamos predecido y que era muy parecida a la que el usuario había tecleado. Y acabamos de escribir un detector de errores gramaticales. Y así infinitos posibles usos, ¿no? Casos de uso. Uno de los usos más chulos que he visto yo en NLP es un proyecto de Saturdays de la primera edición, creo yo, que se llama GARD. Es básicamente una inteligencia artificial que se lee políticas de privacidad y comprende cómo de privacy, cómo de bien protegen la privacidad del usuario, ¿no? Y les pone una nota. Y claro, es chulísimo, joder. Nadie se lee esas cosas. Y tenemos un algoritmo que las puede leer. O sea, que si queréis echarle un ojo está muy bien, pero me refiero, esto es un campo gigantesco, el cielo es el límite y hay gente que dedica su vida a ello. O sea que es muy chulo. Bien, antes del challenge, antes de meternos de cabeza con el código, hasta ahora hemos estado utilizando un conjunto de librerías como es Pandas, Scikit-learn y NumPy que trataban muy bien con toda la parte numérica, ¿no? de nuestros procesos de inteligencia artificial. Pero ahora tenemos texto y el texto es un peñazo, es muy difícil trabajar con ello. Es difícil hasta que utilizamos librerías como estas. Las librerías que vamos a utilizar hoy son Natural Language Toolkit, SpaCy y Python Regex. Natural Language Toolkit y Regex os van a ayudar a la hora de procesar los datos, ¿no? Y de hacer todo este proceso de NLP workflow, ¿no? Tokenización,
quitar stopwords, todas estas cosas. SpaCy tiene algoritmos un poco más cargaditos, ¿no? Tiene todo lo del TF y DF, tiene word2vec y tiene bastantes algoritmos distintos que no hemos tratado por tiempo, que pueden ser interesantes a la hora de aplicar a vuestros, no solo vuestros problemas de hoy, no solo al challenge, sino a vuestros proyectos si hacéis algo de NLP. spaCy es también muy usada, está hecha para producción, o sea que se puede utilizar en la vida real. Y nada, tenéis las documentaciones aquí, si no luego las pasaré para que podáis utilizarlas mientras que es el challenge. Antes de pasar al código, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahora es el momento. Bueno, fantástico. Espero que no os haya aburrido. Y nada, vamos a ello entonces. Bueno, perdón, antes de ir a ello, como la competición de Hogwarts está tan reñida, hoy tenemos un maravilloso Kahoot que hacer para todos, para así tener un poquito de competición, ¿no? Y de tener una oportunidad de tener más puntos. Así que vamos a ver si consigo hacer que funcione. Lo he hecho antes, lo he hecho previamente. Y vamos a ello. Va a tratar sobre lo que hemos hablado hoy. Sé que habéis tenido 30 segundos para absorberlo, pero bueno, así así lo absorbéis mientras hacéis el Kahoot. Vamos a ver si consigo ponerlo. Vale. Ahí estamos. Si comparto pantalla, esta vez del Kahoot, deberíais de ser capaces de verlo. Ahí estamos. ¿Veis el pin? Para el que esté dudoso de cómo hacer esto, mi recomendación es que tengáis esta pantalla en algún dispositivo, sea ordenador, y luego que os conectéis al Kahoot con el móvil. Si vais a Kahoot It, en el móvil os sale directamente un link donde meter este pin. Metéis el pin, aparece en el móvil. Entonces, lo que va a pasar es que aquí van a salir las preguntas y vais a poder responder en el móvil. Perdón, Alfonso, para entrar es kahoot.com, ¿verdad? Para entrar es kahoot.it. It es directamente donde tú como usuario de Kahoot puedes meter el pin, sí. Kahoot.com es lo que tengo que meter yo para iniciar el Kahoot. Ok. Dentro. Fantástico. Muy bien. Vale, 11 somos, porque estoy yo y está Pablo. Y no creo que Pablo quiera jugar al Kahoot. Entonces vamos a ello. ¿Qué significa NLP? Tenemos programación neurolingüística, procesamiento del lenguaje natural o nadie lo pensaría. ¿Hay alguien ahí? Vale. NLP es procesamiento del lenguaje natural. Si buscáis NLP y le dais a imágenes, os van a salir un montón de cosas metafísicas. Y es que hay una filosofía extraña pseudocientífica que se llama programación neurolingüística de los 90, que tiene las mismas siglas y que es un rollo sobre programar tu cerebro a través del idioma, una cosa así extraña. No es programación neurolingüística, es procesamiento del lenguaje natural. Bien, vamos a ello. Primera pregunta. ¿Qué pasos se dan dentro del NLP Workflow? Tokenización, estructuración, esquematización / lematización o todos ellos. Perdón, Alfonso, he perdido Sí. el código. Ay, sí, espera. Mira, el pin está justo aquí. Está en la... Ahí estamos. Te lo acabo de pasar por el chat. Vale, gracias. Si no, aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Jaime ahí a tope. Muy bien. Ah, perfecto.
¿Es este un ejemplo de stemming o de lematización? I saw an amazing thing. I see an amazing thing. Vale, es de lematización y es de lematización porque hemos reducido so a sí, ¿no? Si fuese de stemming, lo que habríamos hecho es cortar parte de la palabra para reducirla, ¿no? a una base, a un stem que sea común dentro de las palabras que están relacionadas, ¿no? Entonces, so en un algoritmo de stemming se reduciría a SA o a S directamente, ¿no? Lematización es un poquito más inteligente y se da cuenta de que so es el pasado de sí, ¿no? Entonces es capaz de extraer esa palabra. Pero bueno, muy bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora tenemos a Fernando ahí arriba. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre bag of words y TF y DF? TF y DF considera la originalidad de una palabra. Bag of words considera la originalidad de una palabra. TF y DF es un indicador menos preciso que bag of words o no hay diferencias. ¿Nadie ha respondido? A ver. ¿Alguien me puede explicar por qué solo hay 3 respuestas? ¿Ha pasado algo? ¿Hay algo técnico o es que nadie ha respondido? Demasiado rápido. Vale, Sí, vale, ok. va muy Vale, rápido. vale. Ok, o sea, es algo técnico, ok, menos mal, yo me empiezo a preocupar. Bueno, aún así, de las 3 que han respondido, todo el mundo se ha Es que equivocado. cuando ha salido la pregunta, Ujú. las contestaciones han tardado 7-8 segundos en aparecer. Ah, vale. A mí también me ha pasado eso, Alfonso, ¿eh? Joder. Ha quedado bloqueado en el enunciado. Sí, Eso hemos no había visto el pasado. enunciado, pero no hemos visto las respuestas y entonces no hemos podido teclear. Ah, vale. Bueno, a ver, no pasa nada porque nadie ha perdido o ganado puntos, me refiero, es todo. Pero no sé por qué ha pasado, eso debe haber sido un batch en el internet. Perdonad, es lo que tiene el internet de la universidad. Vamos a ver como si esto no hubiese pasado. Creo que todos reconocéis que TF y DF considera la original una palabra, ¿no? Es la diferencia entre bag of words y TF y DF. Pero no, vamos a esperar, vamos a rezar que esto no pase otra vez. Esto no había pasado nunca. Bueno, ¿qué nos permiten los words embedding? Insertar palabras en grabaciones de vídeo, nos da una representación exacta de la realidad, encontrar similitud entre palabras mediante vectores o expresarnos como Shakespeare. Bueno, bien, vale. Creo que esto no tengo que explicarlo, ¿no? Word embeddings, que es como Word2Vec, ¿no? Esto que nos permite reducir texto, reducir un diccionario muy grande de palabras a unas variables inventadas más reducidas, nos permite encontrar a su vez similitudes, ¿no? Como un PCA nos permitía hacer grouping, ¿no? En 2 variables y encontrar grupos que luego pudiésemos dibujar, ¿no? Fantástico. Qué bien que todo el mundo lo haya encontrado. Pequeños cambios en el leaderboard. Ya las 2 últimas. ¿Qué debemos hacer en la fase de preprocesado? Mantener stopwords, eliminar abreviaciones, mantener caracteres raros o evitar a toda costa modificar codificaciones. Vale, bien. Aquí el truco estaba en el descarte, ¿no? En la fase de preprocesado lo que queremos hacer es eliminar los stopwords, ¿no? Queremos eliminar caracteres raros, signos de exclamación, interrogación que puedan interferir, ¿no? Con luego todo el proceso de tokenización o de transformar palabras a valores, no a vectores, y queremos eliminar a toda costa, queremos mantener las codificaciones que tengamos y perdón, me he hecho un lío. Bueno, eliminar abreviaciones. Fran, bien. Está ahí cerca, ¿eh? ¿Qué es Word2Vec? La versión online de Word, una nube de palabras, un algoritmo de Word Embedding o la red internacional de bibliotecarios.
Vale, menos mal. Vale, muy bien. Bueno, entonces al final esto va a ser una cosa de velocidad, ¿no? El que haya ganado, porque estaban esos dos ahí arriba. José, tercero, muy bien. Fernando, el segundo, bueno, bien, bien. Y a ver quién está en primero. Fran Herrera. Bien, bien. Congrats. Fantástico. Pues nada, yo creo que son los 5 primeros, ¿no? Pablo, los que se Sí. llevan puntos para las casas. Genial. Voy a ver si puedo extraer esto de alguna manera. Sí, bueno, gracias, Kahoot. Me dice Ah, que... no, yo puedo acceder y lo veo, ¿eh? No hace falta vale, que- fantástico. Pues nada, muy bien. Yo creo que todos habéis hecho bien el Kahoot, o sea que muy bien, muy bien. Está bien, eso está bien. Así que nada, 15 minutos de descanso para coger un café y luego los challenges por Discord. Así que nada, hoy el challenge es divertido, el challenge es chulo. Tiene que ver con canciones de rap español. O sea que es así divertido. Así que nada, os veo en 15 minutos por Discord. Ok. Gracias, Alfonso. Muchas Nada, gracias. vosotros. Luego. Hasta Hasta luego. ahora. Chao. Hasta luego. Hasta ahora.